Buenos días, chicos. Voy a comenzar con el pase de lista. Laura Adela, Karina Carranza, Presente. María Guadalupe, Buenos días, presente. buen día. Ariana Cruz, Presente, buenos días. buen día. Luis Enrique, Presente, buen día. buen día. Dorisela Herrera, Presente, buenos días. Liliana León, Buenos días, presente. buen día. Yadilene López, Profe me comentó que tiene problemas que no puede ingresar. Olga Elizabeth, Presente, profe. Claudia Elizabeth dijo. Olga Elizabeth, Perdón. Adrián Alejandro, Presente, maestra, buenos días. buen día. Silvia Aurora, Buenos días, presente. Concepción Rivas, Buenos días, maestra, presente. buen día. Wendy Yonara, Buen día, presente. Claudia Elizabeth, Presente, profe. Mónica Lisbeth, Presente, buenos días. buen día. Araceli Trinidad, Fernanda G, Presente. ok. Bien, chicos, pues vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Buenos días, profesora. No pude ingresar. Mi nombre es López Torres Yadilene. No sé si ya me había pasado de lista. Por favor. Ok, Podría no- problema ya. Bien, ok, gracias. iniciamos. Vamos a revisar lo que son los trastornos de esquizofrenia. Bien, pero para poder comenzar a definir lo que es la esquizofrenia, tenemos que definir antes lo que es la psicosis. ¿O alguien aquí sabe cuál es la diferencia entre la esquizofrenia o la psicosis? ¿O puede dar algún ejemplo? Lo mismo, pero ahora con su pregunta me doy cuenta que debe de haber una diferencia. Entonces yo no la tendría. Ok, pues vamos a ir definiéndolo para aquellos que consideraban que era lo mismo. La psicosis la vamos a entender como una alteración del juicio que tenemos de la realidad. Entonces, principalmente los síntomas que van a estar alterados en la psicosis
va a ser la percepción. Esto quiere decir, cuando hablamos de la percepción, pues estamos hablando de todos nuestros órganos de los sentidos y en este caso, en la psicosis van a estar alterados. Estas alteraciones pueden ser ilusiones, alucinosis o alucinaciones. Cuando hablamos de ilusiones, estamos haciendo referencia a algo que tomamos un elemento de algo que sí está presente, pero este se distorsiona. Como por ejemplo, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que a lo mejor estamos en nuestro cuarto de noche y de repente como que de reojo vemos a lo mejor alguna sombra o vemos como si hubiera alguna persona a un lado, pero volteamos, identificamos que había alguna ropa ahí, o una chamarra o un saco colgado, o a lo mejor también llegamos a casi siempre nos sucede cuando a veces no hemos descansado bien o ya es de noche y ya tenemos Profe. sueño, pero estamos despiertos y alcanzamos a identificar como de reojo algún elemento, pero ya al momento de identificar vemos que era otro objeto que habíamos distorsionado, que no habíamos captado con precisión. Entonces, en la ilusión va a haber un elemento de la realidad, pero que está distorsionado, como cuando hablamos de las ilusiones ópticas, o que realizan ciertos trucos, pero toman un elemento y a lo mejor lo reproducen o lo mueven con rapidez y esto hace que el ojo llegue a captar como que se está moviendo, que hay otro elemento, como también cuando estábamos chiquitos, no sé si a lo mejor ustedes lo llegaron a hacer, que tomaban su cuaderno y en la esquinita del cuaderno dibujaban un monito y en la siguiente hoja dibujaban ese mismo monito, pero ya moviéndose. Entonces, y así en un par de hojas. Entonces, cuando pasaban todas las hojas rápido, daba la impresión como si el monito se estuviera moviendo, pero eso era una ilusión. Y en la alucinosis Profe, tenemos que, ¿sí? en la psicosis solamente son cosas visuales o también entra ahí como la persona cuando escucha como que le hablan, pero nadie le habló. No, entra todo tipo de alteración de la realidad. Entonces pueden ser auditivas, visuales, táctiles, olfativas, gustativas, sinestésicas. ¿Sí aparece la presentación, chicos? Sí, maestra. Sí, a mí sí me aparece. Así Ok. es, te parece. Entonces, en la alucinosis va a ser cuando una persona ya está alterada la realidad, donde no necesita de un elemento para distorsionarlo, sino que crea algo completamente irreal, como les mencionaba, puede ser algo visual, algo auditivo o algo táctil, pero la diferencia entre la alucinación y la alucinosis es que en la alucinosis la persona es consciente de que eso no es real o que algo está mal. Entonces hay una conciencia de que esa alteración, aunque la está viendo, aunque la está percibiendo, no es parte de la realidad. Entonces está más presente como en alguna enfermedad orgánica, donde a lo mejor la persona está intoxicada o tuvo alguna lesión, una alteración ah, del sistema nervioso, como una infección. Entonces está viendo elementos que otras personas no pueden ver, pero tiene un grado de conciencia en el que sabe que eso no es real.
Y en la alucinación, aunque quieras debatir con esta persona de que no puede ser real lo que está viendo, no permite esa conversación o se escapa completamente de la lógica y de la racionalidad, pero esta persona no lo va a poner en duda, no va a poner en duda aquello que está viendo. En las alucinaciones auditivas es más común en la esquizofrenia y también en trastornos afectivos. ¿Qué trastornos afectivos o el estado de ánimo pueden cursar con psicosis? ¿Recuerdan? Lo mencionamos en otra clase. Trastornos afectivos, chicos, lo acabamos de revisar. Pues estuvimos mirando la depresión mayor y la bipolaridad. Entonces tiene que ver con el trastorno mayor, ¿no? Puede ser depresión, un tipo de depresión que curse con psicosis y sí, normalmente pues ya es un trastorno de depresión grave, entonces estaríamos hablando del trastorno de depresión mayor. No quiere decir que toda depresión mayor vaya a cursar con psicosis, ¿no? Pero a lo que me refiero es que la psicosis no es exclusiva de la esquizofrenia, también puede estar en estos trastornos afectivos y sobre todo en la bipolaridad, en una fase de manía, ya va a haber hay una alteración también de la realidad, pero todavía lo identificamos como una fase de manía. Pero cuando la persona ya comienza a cursar con psicosis es cuando ya se desapega mucho más, ¿no? Que ya va a tener lo que menciona abajo, las ideas del contenido, que serían ideas delirantes, como considerar que tiene poderes, que puede leer la mente o que va a tener capacidades como sobrenaturales o sobrehumanas, ¿no? Entonces, puede ser en trastornos afectivos también, donde presenten alucinaciones auditivas. Y visuales son más comunes cuando se cursa por una intoxicación, ya sea por alguna droga lícita o ilícita. En el delirium, que es frecuente en las personas de la tercera edad, cuando están cursando con alguna enfermedad. Parte de la sintomatología es que sean más propensos a comenzar con algún delirio. Las táctiles son más frecuentes en los consumidores de cocaína. Las olfativas y gustativas son frecuentes en la depresión psicótica y en epilepsias que afectan el lóbulo temporal. Las sinestésicas y son más comunes en la metamorfosia, que es cuando la persona nota la realidad como alterada, como si fuera la película de Alicia en el País de las Maravillas, donde todo se ve más grande o todo se ve más chico.
Es más frecuente en los niños cuando están cursando con algún tipo de infección. Y la polopia es cuando la persona ve como muchas imágenes de la misma realidad. Y como les comentaba, también parte de la psicosis no son estas alteraciones de la realidad, como presentar todas estas alucinaciones visuales, auditivas, táctiles, sino también del contenido, el contenido del pensamiento, que van a ser los delirios. Entonces, cuando hablamos de ideas delirantes, hacemos referencia a creencias falsas, creencias que son irrebatibles a la lógica y que se van a basar en las conclusiones que haga la persona de la realidad, pero de una manera errónea. Como ejemplo tenemos los delirios de persecución, que es más frecuente en la esquizofrenia paranoide, donde la persona está como convencida de que alguien está conspirando en su contra, como el gobierno o una institución secreta que quiere robar su mente o quiere secuestrarlo porque quiere sustituirlo por alguna otra persona o que sus familiares ya no son su familia, sino que son los mismos impostores que los han secuestrado y ahora están ocupando su lugar, y toma como todo lo que ve de la realidad para confirmar esas ideas, ¿no? Las noticias considera que están hablando de él y que quieren intervenir su casa. Entonces, eso son los delirios de persecución en la esquizofrenia paranoica. Y también tenemos, puede ser la hipocondria, donde la persona considera todo el tiempo que está enferma, y cualquier enfermedad que llegue a escuchar y comience a escuchar la sintomatología, considera que él lo tiene, ¿no? Profe, Igual estas ideas delirantes no son exclusivas de la esquizofrenia, ¿no? También va a haber otros trastornos mentales o otros síndromes que cursen con ideas delirantes. Entonces, la diferencia entre la esquizofrenia y la paranoide es que la esquizofrenia conlleva más síntomas aparte del brote psicótico, y que vamos a tener otras alteraciones que presenten psicosis, ¿no? profe, Sí, la psicosis también se puede dar en los trastornos de ansiedad cuando le pasa la falsa alarma. mm, no, no sería psicosis en la ansiedad. Es más que nada el miedo a que algo pase. En las ansiedades, cuando el miedo es generado no por tanto lo que está pasando en el momento, sino por lo que piensa que va a pasar en un futuro, que se va a volver loco, que se va a morir, que le va a dar un infarto. Entonces tiene miedo a que eso pase a futuro. Y ese miedo es tan intenso que activa pues todo el sistema de alerta, y por eso tenemos toda la sintomatología física de la taquicardia, la sudoración y la percepción de que le falta el oxígeno, y que comienza a lo mejor a hiperventilarse y a lo mejor querer jalar demasiado oxígeno, y esto hace que se pueda desmayar. Pero no estaríamos hablando de patologías muy diferentes, que en el caso de la ansiedad no va a ser psicosis por lo que está pasando. Si hay una alteración a lo mejor del pensamiento,
pero no de la realidad como tal, ¿no? No está viendo algo que no está presente. Y sí hay distorsiones, pero pueden ser debatidas con la persona. A lo mejor en ese momento de crisis está más centrado en la sintomatología y no quiere escuchar, pero si comienzas a lo mejor a aplicar alguna técnica, la persona va a cooperar para tratar de tranquilizarse con una técnica de respiración o la que les mencionaba, la persona puede intentar conectar con el presente y empezar a identificar objetos o a tratar de calmarse. Si está alguien enfrente de él y tratando de calmarlo, va a buscar hacerlo, ¿no? Aquí pues van a ser ideas irrebatibles, como menciona, no va a permitir este diálogo, este debate de lo que está viendo es real o no, o si es posible o no es posible. Ok, profe, gracias. Entonces, la esquizofrenia, vamos a definirla como, pues, su origen, tiene un origen griego y está formado por dos palabras que se pueden traducir como rajar, separar o dividir, y la segunda como entrañas, alma o mente. Entonces podría definirse como dividir o partir la mente. La esquizofrenia es un trastorno crónico grave si no se recibe atención temprana. eh, es mucho más severo el daño que va causando en el individuo y pues va avanzando de manera progresiva. Hay alteraciones del pensamiento, como lo que acabamos de mencionar, en el que pues iba a cursar con estas alteraciones de la percepción, alteraciones de las emociones, de la conducta y del lenguaje. Estas tienen que estar presentes por lo menos tienen, para el diagnóstico tienen que estar presentes por lo menos 6 meses. Y esto es porque hay que manejarse con reserva en el diagnóstico. Entonces, para descartar, como ya vimos, no es exclusivo de la esquizofrenia, todo este tipo de alteraciones. Entonces, para descartar cualquier otra enfermedad, alguna infección, algún daño orgánico, se, es- para el diagnóstico como tal, esto no quiere decir para empezar con el tratamiento, sino para ya dar el diagnóstico de esquizofrenia, es a partir que estén presentes por lo menos unos 6 meses esta sintomatología. En el primer mes, pues se va a dar el diagnóstico como psicosis breve. Si solamente estuvo un mes, es más común que sea por alguna alteración orgánica, alguna infección. Y si dura de 1 a 6 meses, se da el diagnóstico de reserva como esquizofrenia uniforme. Normalmente si llega luego a ya darse el diagnóstico definitivo, pero hay un periodo en el que se va a manejar el profesional con cierta reserva y a partir de los 6 meses, pues ya se da el diagnóstico definitivo, pero esto no quiere decir que desde un inicio nos esté dando un tratamiento, ¿no? O se estén haciendo estudios para descartar otra patología o otra enfermedad. Entonces, a la esquizofrenia vamos a identificarla principalmente con dos tipos de síntomas.
nos vamos a referir a los síntomas positivos, a todos aquellos, principalmente identifiquen como a los positivos, los que van a ser como más fáciles de identificar. No son positivos porque sean buenos, sino porque es el nombre que se le da a esos síntomas que no son parte de las funciones psíquicas, de las funciones mentales normales. Entonces, pueden hacer también como cierta manera para no memorizarlos, para identificarlos como aquellos síntomas que van a identificar como más fácilmente o que hacemos luego más referencia a la esquizofrenia con este tipo de síntomas, pero que no son los únicos, que van a ser las alucinaciones. Entonces, cuando hablamos de alucinaciones, ya las mencionamos: auditivas, táctiles, visuales, en fin, van a ser todas estas que nos hablan de una alteración de la realidad y que nos está indicando que las funciones cerebrales no están pues trabajando de manera adecuada, funcionando de manera adecuada. Los delirios pues van a ser como el contenido del pensamiento. Algunos ejemplos de delirios son el síndrome de Capgras, cuando la persona considera que su familia, su esposo, su mamá, sus papás, no son sus papás, sino que son otros impostores. Entonces, si ve algo raro, ¿no? Que hoy tomó café y esa persona casi nunca toma café. Entonces, esa es una prueba de que sí es un impostor, ¿no? O está de muy buen humor. Entonces, todo eso comienza a tomarlo para alimentar esta idea delirante de que han secuestrado a su familia y que han tomado su lugar. O la de Frigoli, que es cuando es similar, que una misma persona puede tomar diferentes formas, ¿no? Como un familiar, un animal, o otro vecino, aunque en apariencia no sea la persona que cree que es, considera que puede tomar diferentes formas. Y también dentro de los síntomas positivos tenemos a la catatonia, que es cuando la persona no reacciona ante estímulos, toma una postura y se mantiene en esa postura, aunque quieras moverlo, muestra resistencia o no reacciona si le hablas, si a lo mejor está sentado afuera y hay mucho sol y una persona después de cierto tiempo ya le molestaría y se iría de ahí, o si estás sentado en una posición, luego te cambias o cruzas la pierna o te pones una postura cómoda y te cansas hasta de estar sentado o sobre todo estar parado. En la catatonia se mantienen en una sola posición que es incómoda y no cambian, aunque les pueda calar el sol o ya tengan mucho tiempo parados en esa posición, se mantienen así como inmutables, ¿no? A cualquier estímulo. Y la disgregación es cuando saltan de una idea a otra. Entonces vamos a notar en algún tipo de esquizofrenia como este discurso como que es un poco incoherente, te está hablando de algo y de repente cambia de tema, entonces no concreta ninguna idea, no hay secuencia, no hay mucha lógica y entonces va a ir saltando, ¿no?
de una idea a otra. Y las conductas extrañas que obviamente las personas que no cursen con esquizofrenia o con esta alteración del juicio de la realidad, vas a aprender a comportarte de cierta manera en la sociedad, en ciertos contextos sociales, y va a haber ciertas, a lo mejor, actividades o comportamientos que no harías en público por pudor o porque simplemente está mal visto socialmente. Entonces hay conductas extrañas que van a realizar sin reserva, ¿no? Sin causarles vergüenza o cuestionarse si está bien o mal hacerlo, ¿no? En público. Los síntomas positivos, por otro lado, vamos a tener que estamos hablando de funciones normales que se están deteriorando. Entonces, la persona tenía ciertas habilidades o ciertas capacidades, pero poco a poco se van deteriorando. Entonces, tenemos a la apatía, ¿no? La persona ya no quiere levantarse, ya no quiere hacer las cosas que antes hacía, no tiene interés, está desganado. Y las respuestas emocionales también están presentes, puede darse lo que es el embotamiento o ser incongruentes. Aquí la persona puede, estas respuestas emocionales ser como no dar la respuesta emocional que nosotros esperaríamos ante una situación. O, por ejemplo, darle una buena noticia y que se enoje, o decirle que alguien falleció y que se ponga alegre. O la respuesta emocional puede ser también muy corta, muy breve, o, o ser escasa, ¿no? No tener como una respuesta emocional. Y la pobreza del lenguaje, vamos a ver cómo va a ir escaseando su vocabulario o simplemente las ganas de platicar o de conversar, a lo que se le conoce como alogia. También vamos a tener que se comienza a aislar socialmente, ¿no? Ya no va a querer salir de casa, después no va a querer salir a lo mejor de su cuarto, no va a tener motivación para socializar, interactuar con su familia o con sus amigos como antes lo hacía. Entonces a esto se le conoce como abulia y va a presentar anedonia, ¿no? Esa falta de capacidad de disfrutar actividades diarias o que antes realizaba, sino simplemente ya no va a tener como ese placer por hacer sus actividades que antes disfrutaba. Va a tener un afecto aplanado, déficit de atención, entonces también va a afectar ya a ciertas funciones eh, cognitivas, como la atención y con esto el aprendizaje y la memoria, ¿no? Problemas sexuales, letargia, que va a ser como un cansancio o muy profundo, como estar somnoliento, y también el descuido del aseo personal. Y estos síntomas negativos, como los pueden ver, a lo mejor es muy fácil de confundirse con otro diagnóstico y son muy importantes porque son los que suelen aparecer primero.
antes de que aparezcan los síntomas positivos o este brote psicótico, vamos a tener que anteriormente empezaron a presentar estos síntomas negativos y que pues es difícil el diagnóstico porque llegan a confundirse con depresión. También son difíciles de tratar, no responden bien al tratamiento farmacológico y llegan a ser los síntomas que causan más deterioro en el individuo. Para el diagnóstico, de acuerdo al DSM-5, pues tiene que estar presente, necesariamente tiene que estar presente que tenga ilusiones, alucinaciones o discurso desorganizado. Por lo menos tiene que estar presente uno de estos. Y de los siguientes síntomas pueden estar presentes algunos de ellos, como la conducta desorganizada o catatonia, los síntomas negativos que acabamos de mencionar, y también un marcado decremento de la funcionalidad. Esto quiere decir que en algunas áreas específicas ya ha dejado de funcionar en el ámbito académico, laboral, social, familiar o de su propio cuidado personal, ¿no? Ya no funciona de manera independiente, ¿no? Y estas alteraciones han estado presentes por lo menos 6 meses y ha habido por lo menos un mes en el que ya hubo síntomas prodrómicos. Esto quiere decir que los síntomas negativos, por ejemplo, como les mencionaba, la persona antes de tener este brote psicótico, por lo menos unos 6 meses antes de que comenzara a tener estas alucinaciones, ya se miraba como un comportamiento diferente del que es característico del individuo, ¿no? Ya lo miraban más aislado o con un estado de ánimo más bajo. Los síntomas negativos ya estaban presentes por lo menos 6 meses antes del brote psicótico, ¿no? Ya había ahí presencia de esos síntomas y después se presentó las alucinaciones o el discurso desorganizado. Para realizar este diagnóstico, pues se deben de descartar otros, entonces no tiene que tener un trastorno esquizoafectivo, trastornos de depresión o bipolaridad, que tengan obviamente características psicóticas o que no tiene estar presente alguna otra causa como el uso de alguna droga o puede ser también algunos medicamentos como el levodopa que se utiliza para el Parkinson. También afecta la producción de dopamina y pudiera estar también ocasionando alguno de estos síntomas. Y como les mencionaba, las personas de la tercera edad, el delirio o el consumo de sustancias como la cocaína o las anfetaminas van a alterar también la producción de dopamina y esto puede causar alguna de estas sintomatologías, ¿no? Entonces, hay que descartar primero
otra causa, ¿no? Y vamos a tener que la esquizofrenia va a cursar por 3 fases. La fase, pues, inicial, cuando comienza todo, es la fase prodrómica, donde la persona comienza a dejar de hacer sus actividades. Vamos a notar que dedica más tiempo, a lo mejor, a actividades que antes no eran de su interés, como a informarse de temas que antes eran irrelevantes, como estar investigando demasiado sobre teorías a lo mejor conspirativas, y puede pasar horas, ¿no? Desvelándose para viendo documentales o buscando información de teorías conspirativas, y vemos pues esta alteración de su personalidad, ¿no? Entonces es lo que a lo mejor primero va a llamar la atención de las personas más cercanas, ¿no? Porque lo conocen a la persona como es, y es como notan que hay un cambio, ¿no? En su personalidad, que deja de hacer cosas o comienza a hacer cosas raras o diferentes, y esos van a ser como los primeros comienzos de esta fase. Y vienen los síntomas, todos los síntomas negativos que acá vamos a mencionar, que se relacionan más con, a primera vista, con la depresión. Y después viene la siguiente fase, que es la fase psicótica, donde aparece el primer brote, y estos primeros síntomas positivos, como las alucinaciones, los delirios, la catatonia, dependiendo pues el tipo de esquizofrenia. Y a esta primer brote se le conoce como trema. Después del primer brote psicótico viene la siguiente etapa, que es la etapa residual, donde ya predominan los síntomas negativos y comienza un deterioro del individuo si no recibe la atención y el tratamiento. Pues el deterioro va a ser mucho más rápido y mucho más grave. Entonces, pues la esquizofrenia, como sabemos, no tiene cura, entonces solamente se van a disminuir la sintomatología, y va a cursar, se va a volver a repetir como esta gráfica en la que aparezcan más los síntomas negativos, y después puede haber una recaída, algún brote psicótico, y nuevamente estar presente mucho más tiempo los síntomas negativos. Pero pues estos se pueden disminuir con tratamiento, sobre todo los síntomas positivos son los que reaccionan mejor al tratamiento farmacológico. Tenemos diferentes tipos de esquizofrenia. Está la esquizofrenia paranoide, que ya lo mencionábamos, ¿no? Que van a haber estas alucinaciones o estas ideas delirantes de que alguien está conspirando contra él, o que lo quieren matar o le quieren hacer algo. Y este es el tipo de esquizofrenia mucho más frecuente y que tiene mejor pronóstico, reacciona mucho mejor al tratamiento farmacológico. Después tenemos a la esquizofrenia hebefrénica, que es cuando está presente este comportamiento desorganizado, y vamos a ver a la persona a lo mejor desde su aspecto va a ser como mucho más evidente para a lo mejor alguien que no conoce al individuo que cursa con esta enfermedad o esta patología. Vamos a ver en ese comportamiento más extraño o errático, en su habla va a ser más desorganizada. Lo que se da frecuentemente aquí en la esquizofrenia es como inventar palabras, y al momento de estar hablando
menciona o se inventa una palabra y pues él considera que todo mundo le va a entender o que la sabe también, la conoce. O puede, como les mencionaba, ir saltando de un tema a otro. Entonces, a veces, para alguien que no conoce al individuo, puede pensar a lo mejor hasta en un retraso. Y la desorganización se ve en todo, en su comportamiento, en su habla, en su cuidado personal. Está también el afecto aplanado, como que pareciera que no experimenta ninguna emoción muy marcada, sino que se mantiene más lineal, como este efecto más constante de sin algún tipo de alteración, euforia o alegría, ¿no? Este tiene más frecuencia de un inicio en la adolescencia principalmente y tiene el peor pronóstico, no reacciona bien al tratamiento. Y después tenemos a la catatonia, que el síntoma principal pues es eh, lo que sería la catatonia, que se mantiene en una postura sin moverse, sin reaccionar a algún estímulo. Y este es el menos frecuente y no responde bien al tratamiento farmacológico, pero sí al tratamiento electroconvulsivo. Estos serían como los 3 tipos de esquizofrenia. Y una vez que ya te ha dado el diagnóstico o que ya está el tratamiento, lo que sigue, pues, para cualquiera de estos es, lo que sería la fase residual, donde van a predominar mucho más los síntomas negativos. Y este va a ser como el final casi de cualquier tipo de esquizofrenia paranoide, befrénica, catatónica. Van a terminar la mayoría en este tipo de síntomas negativos. Obviamente con un tratamiento, ¿no? Porque, como les menciono, principalmente el tratamiento funciona para los síntomas positivos, que son los que más se llegan a identificar o que se relacionan más con la esquizofrenia y los que se relacionan más con el estado de ánimo y que llegan a confundirse con depresión, son los que ya van a quedar o porque no reaccionan tanto al tratamiento. Y la esquizofrenia indiferenciada es cuando hay una mezcla de varios tipos de esquizofrenia, ¿no? Entonces, no se puede dar un diagnóstico preciso porque pues presenta características de todos. Y como les mencionaba, pues la paranoia no es exclusivo, bueno, la psicosis no es exclusivo de la esquizofrenia y pues también tenemos a la paranoia como que esté presente también y que no sea exclusivo de la esquizofrenia. Como pues son delirios bien estructurados, monotemático, esto quiere decir que solamente se van a enfocar a un solo tema y que hasta cierto punto pues van a ser creíbles, ¿no? O que tienen cierta lógica o cierta estructura que a lo mejor en un primer momento, hasta a lo mejor para otra persona puede parecer que tiene cierto grado de credibilidad. Y pues obviamente quien curse con esta tipo de paranoia va a ser mucho más, ¿no? Mucho más creíble.
y, y no se va a acompañar de un deterioro psicológico. O sea, la persona va a funcionar bien en su día a día, va a ir a trabajar, va a tener su familia y va a funcionar y no va a haber un deterioro. Solamente el problema aquí va a ser esta idea delirante que va a estar presente. Entonces, no hay una desconexión con la realidad, solamente lo único que se desconecta es exclusivamente ese tema con en el que se basa esta idea patológica. Algunos tipos de paranoia, eh, vamos a tener la celotipia, donde la persona no solamente es sentir celos, no, sino que está convencida de que su pareja le es infiel. Y tenemos también al síndrome de Clermont, donde la persona está convencida de que otra persona está enamorada de o enamorado de ella, aunque aunque obviamente no sea así, ¿no? Luego puede ser hasta de un famoso, de un actor que ni siquiera conoce, pero esta persona está convencida de que esa persona está enamorado o de ella, ¿no? Y tenemos a la megalomanía, donde la persona considera que tiene capacidades o ideas sorprendentes y, y que es como muy grande, muy especial. El- También puede ser la hipocondria, el síndrome de Ekbom, donde la persona considera que em, que está infectado o que tiene algunos animales que están invadiendo su cuerpo, ¿no? La etiología o la causa de la esquizofrenia, pues no se sabe todavía con exactitud. Hay muchas teorías que, que identifican varias causantes, pero pues sí se reconoce principalmente que está causado por dos factores, ¿no? El genético y el ambiental. Es el trastorno mental que más peso genético va a tener. Entonces, si se tiene algún familiar, hay una probabilidad del 70 hasta el 80% de que también se padezca de este trastorno. Hay una mayor predominancia en hombres, eh, usualmente aparece en la adolescencia, alrededor de los 30 años, pero es poco frecuente que se presente después de los 40. Entonces, ya si tenemos una persona grande, es más frecuente que sospechemos de alguna otra patología, ¿no? Entonces, como les mencionaba, están presentes sobre todo estos dos factores. El factor mm, predisponente, vamos a tener que, que haya una alteración de la dopamina, ¿no? Que haya mayor producción de dopamina o niveles altos de dopamina, simplemente porque no se estén a lo mejor absorbiendo, pero que hay una mayor abundancia de dopamina. Hay trastornos, a un trastorno genético de base, hubo algún daño del sistema nervioso en edades tempranas o durante el embarazo, ya sea por alguna infección viral, por malnutrición, por algún daño obstétrico durante el nacimiento o alguna enfermedad durante los primeros meses, años de vida. Ese sería un factor que predispone a que se presente la esquizofrenia.
Y los factores desencadenantes pues van a ser los ambientales, ¿no? Como el uso de sustancias tóxicas, principalmente el cannabis, ¿no? La marihuana, aunque todavía aquí no se tiene muy claro que si la marihuana es como la que ocasiona este brote psicótico o muchas veces también las personas con esquizofrenia llegan a consumir marihuana por este efecto relajante, pero sí hay una relación estrecha, ¿no? Entre la marihuana y la esquizofrenia. Y problemas psicosociales, estrés, algún evento traumático, tiene que haber como un detonador que, por el que la persona está cursando y sucede ese evento que va a detonar toda la sintomatología. Y como les mencionaba, pues la dopamina se relaciona bastante y al final de cuentas el tratamiento farmacológico va a trabajar directamente con este neurotransmisor, pero pues a la fecha se sabe que no es el único neurotransmisor afectado, sino también está el glutamato que pues busca la relajación del individuo, también está disminuido y también hay otras alteraciones de otros neurotransmisores, pero esto pues se tiene menos información como la acetilcolina y la noradrenalina. Entonces lo que va o lo que se ha identificado que hay las alteraciones que se presentan en la corteza cerebral es que hay un deterioro donde va a haber menos conexiones entre la corteza y los núcleos. A una teoría que explicaría esto es que durante nuestro crecimiento y nuestro desarrollo se da lo que es la poda neuronal. Cuando los niños van creciendo, tienen una cantidad de neuronas que no es la misma que va a presentar en la etapa adulta, sino que todas estas neuronas que no tenían una función o que no tenían una utilidad, pues se van eliminando y solamente se dejan aquellas que sean útiles y por lo tanto ya para los 14 años tenemos menos cantidad de neuronas, pero son aquellas que utilizamos o que van a ser útiles a lo largo de la vida. Entonces la teoría aquí es que esta poda neuronal no se detiene en esta etapa de la vida, sino que continúa. Entonces sigue perdiendo neuronas. Se reconoce que alrededor del mundo hay aproximadamente 21 millones de personas que están afectadas y pues obviamente esto causa un problema porque no solamente en el individuo, ¿no? Sino que en los cuidadores principales del paciente, porque si no recibe un tratamiento oportuno y adecuado, pues causa una discapacidad realmente significativa en el individuo. También es un problema porque se asocia a otras enfermedades médicas, ¿no? Al haber la persona un descuido de sí mismo o ser una tarea demasiado grande para los cuidadores, va a ser difícil luego detectar o atender a tiempo algún otro tipo de enfermedad médica. Entonces pueden enfermarse con mucha facilidad y no recibir un diagnóstico también oportuno de esta enfermedad física y cursar con muchas otras enfermedades. um, o también, como les mencionaba, estar asociado al consumo de otras sustancias. Es muy frecuente que consuman eh, tabaco, marihuana o alcohol y otras enfermedades psicológicas. No es, o sea, recibir este tipo de diagnóstico va a ser muy,
impactante para el individuo y obviamente le puede causar depresión o las mismas alucinaciones le van a causar ansiedad y aparte pues del estigma que cursa, ¿no? Dentro de todas las trastornos mentales, pues es uno de los que principalmente va a causar mucho más estigma o rechazo por la sociedad. Entonces, es muy frecuente que se lleguen a violar sus derechos. El diagnóstico, como ya lo mencionábamos, tiene que ser por exclusión. Primero que nada, se van a buscar descartar cualquier otro cuadro esquizofreniforme que pueden ser causados por alguna otra alteración, por lo que se van a realizar estudios de laboratorio, neuroimagen, en este caso pues ya se canalizaría con otro especialista y que normalmente pues el mismo psiquiatra es el que va a mandar a hacer este tipo de estudios para descartar otra enfermedad o que la causa sea otra patología. El tratamiento va a ser combinado, no va a estabilizarse, sino se realiza un tratamiento combinado de psicoterapia y farmacológico. El tratamiento psicológico pues va a ser psicoterapia individual y grupal. El farmacológico se utilizan principalmente los antipsicóticos o anteriormente se le conocían como neurolépticos que van a ser antagonistas de los receptores de dopamina. Entonces aquí dentro de la explicación de cómo funcionan estos antipsicóticos, tenemos al mesencéfalo que produce la dopamina en 4 vías principales. Entonces, la vía mesocortical es la que produce principalmente los síntomas negativos y la vía mesolímbica la que va a producir pues los síntomas positivos y que es donde va a trabajar los antipsicóticos, pero el mesencéfalo no solamente produce dopamina para estas 2 vías, sino también para la vía nigroestriada. Entonces, los psicofármacos van a bloquear también estas vías y es cuando ya se producen los efectos secundarios, porque no se puede bloquear solamente una de estas 2 vías sin ocasionar pues otros efectos. En este caso serían movimientos involuntarios, tics y la vía tuberoinfundibular que va a bloquear la conexión entre la hipófisis y el hipotálamo, provocando mayor producción de prolactina, que a su vez va a ocasionar galactorrea, que es la producción de leche, ¿no? Cuando no se está embarazada. Estos efectos secundarios van a estar principalmente en los antipsicóticos de primera generación, que son pues los primeros que se fabricaron, y los antipsicóticos de segunda generación van a tener mucho menos efectos secundarios, pero son mucho más caros. Entonces, por eso luego llegan a utilizarse todavía los de primera generación por ser de más bajo costo, pero en general estos psicofármacos sí van a cursar con muchos efectos secundarios y pueden afectar la salud si no se lleva un control estricto de, del monitoreo de cómo va a lo mejor afectando al
al individuo, entonces siempre se van a estar haciendo como estudios de laboratorio, de sangre y estar monitoreando la salud física. Entonces, por eso es importante que, que sean recetados por un especialista y que éste esté monitoreando todos los efectos secundarios y esté haciendo estudios de laboratorio de rutina y no manejar las dosis adecuadas para que no existan tantos efectos secundarios y sobre todo un daño, ¿no? Que la persona vaya a aumentar o disminuir la dosis de manera a automedicarse, no él solo, sino que siga de manera estricta el tratamiento para minimizar todos estos efectos secundarios o adversos. Y aunque pues se reconoce que existe pues un riesgo siempre en todo el uso de tratamientos farmacológicos, pues siempre se pone en una balanza que los beneficios superen los riesgos y en este tipo de patologías, pues muchas veces no está solamente en riesgo el individuo, sino también terceros o, o el mismo deterioro que va a ocasionar la patología va a ser mucho más severo. Entonces se pone en una balanza y al final de cuentas siempre el tratamiento va a superar em, cualquier efecto secundario, ¿no? Y si se sigue el tratamiento de manera adecuada y monitoreando con un especialista, pues no tiene por qué desarrollarse alguna otra enfermedad, ¿no? Que pueden ser como por ejemplo la diabetes o algún daño de los riñones porque son medicamentos muy, muy fuertes, ¿no? Pero con el acompañamiento de un especialista, pues no, estos daños se van a minimizar. En cuanto a la psicoterapia, pues está principalmente reconocida la terapia cognitivo-conductual como el principal enfoque que proporciona pues mejores resultados, ¿no? Lo que principalmente se va a trabajar es disminuir o modificar todas esas conductas desadaptativas, ¿no? Ese comportamiento que pues ya resulta errático o extraño y que a lo mejor la persona, ese mismo momento de empezarse a aislar, ya ha dejado de hacer cosas que necesita para funcionar en su día a día. Entonces, desde volver a reaprender esas conductas sociales y volverse a adaptar a- al ámbito social, y entonces se van a desarrollar o se va a hacer un entrenamiento en estas habilidades sociales o todas estas habilidades que necesita para adaptarse a diferentes contextos, a trabajar con las distorsiones cognitivas, pero pues es importante que reciba primero el tratamiento farmacológico para eh, poder trabajar con estas distorsiones. Algún paciente que no quiera recibir el tratamiento, pues no se va a poder eh, debatir todas estas ideas irracionales porque la persona va a estar convencida de que son reales, ¿no? Entonces se tienen que disminuir con el tratamiento farmacológico para utilizarlo como evidencia de que es producto de su mente por esas alteraciones de la dopamina y que no son reales, ¿no? También el tratamiento pues es en conjunto, no solamente con el paciente, sino con los familiares. Y otras, también se trabajan otras habilidades cognitivas que pues se han estado deteriorando como la atención y la memoria. La hospitalización solamente se va a dar cuando haya un brote psicótico y pues no es como hace años, ¿no? Que se hospitalizaban y se abandonaban por completo, sino que
pues ahora lo que se busca es que pasen el menor tiempo posible hospitalizados y que solamente, pues en casos muy especiales como algún brote psicótico es cuando se va a recurrir a la hospitalización. Eh, a muy grandes rasgos, ¿qué hacer cuando sucede algún brote psicótico? Primero es evaluar la situación. Si la persona se está poniendo en riesgo, pone en riesgo a terceras personas, es cuando se va a valorar que se requiere de la hospitalización y pues hablar a los servicios de urgencia. Aquí, em, pues en México, pues sabemos que luego no hay muchos lugares a donde se pueda recurrir de una atención adecuada. Está el Hospital de Salud Mental, donde también se puede llevar al paciente y es difícil a lo mejor mantener comunicación con el paciente cuando está teniendo este brote psicótico, pero se puede hacer o se puede intentar, ¿no? Para poder tranquilizarlo. Lo principal es buscar tranquilizarlo y proporcionarle como un ambiente de seguridad. Si hay algún ruido excesivo, si hay mucha iluminación, si hay a lo mejor muchas personas, lo que se va a buscar es llevarlo a un lugar o donde se sienta seguro y disminuir todos estos estímulos excesivos y después se va a tratar de identificarte con la persona y lo vas a hacer continuamente y repetirlo porque obviamente él va a estar enfocado en la alteración o si hay alguna alucinación, pues esto es lo que va a ocupar toda su atención, ¿no? Entonces necesitas estarle recordando quién eres y que tu intención es ayudar y se lo vas a estar repitiendo continuamente. Y posteriormente vas a tratar de darle cualquier información que le proporcione, siempre tiene que ser muy concisa, muy breve, muy sencilla y estarla siempre repitiendo, ¿no? Información que trates de eh, mantener un contacto con la realidad o que vuelva a mantener este contacto, buscar algún familiar o alguna persona con la que se sienta más a gusto y no precisamente tiene que ser un familiar, porque a veces un familiar puede ser el que haya sido el detonador de, del brote, sino con el que se sepa que la persona se siente más a gusto, ¿no? Y algunas técnicas que a lo mejor pueden utilizarse es la técnica del reflejo de situación. Entonces, decirle de manera muy breve algo que esté pasando en la realidad, ¿no? O está haciendo frío, o estamos, estamos en la casa, o estamos en la escuela, o decirle estamos en el salón de clases, algo muy breve que lo haga como mantener ese contacto con la realidad inmediata, algo que esté cerca, donde se encuentre el individuo, ¿no? Un reflejo facial, como decirle, "Oh, estás asustado, estás molesto", y reflejo corporal, eh, estás parado o estás sentado, estás tensando tus brazos y redirigir la atención a aspectos prácticos y reconducir la atención a algún tema como diferente, ¿no? Como, ¿tienes hambre? ¿Tienes sed? O toma agua y proporcionarle pues el agua, ¿no? Que haga algo, ¿no?
pero en general pues sí va a ser difícil y en algunos casos pues pueden también ser peligrosos si está a lo mejor mostrándose agresivo, aunque realmente son los casos menos frecuentes en los que eh, se comporten de esta manera no agresiva o que tengan esta alucinación de matar o hacerle daño a alguien, son los casos menos frecuentes, pero sí puede ser, sí puede ser difícil mantener pues este contacto con la realidad, pero lo que se tendría que hacer en este caso sería la hospitalización, ¿no? Después de todo el tratamiento, pues lo que se va a buscar va a ser disminuir las recaídas, lograr una mayor independencia desde su cuidado personal hasta retomar sus actividades, como conseguir un empleo, integrarse a la sociedad y pues una salud global, no solamente mental, sino también física. Y me pueden confirmar si pueden ingresar al primer video. Alguien que pueda darle clic y copiar el enlace y pegarlo aquí en el chat por si hay algún compañero que no puede ingresar dándole clic al video. Sí, profe, sí se pudo. Gracias, chicos. Pueden revisar el video y ahorita regresamos.
Bien, chicos, van a ponerle pausa ahí al video si todavía no lo terminan todo. ¿Comentarios al respecto? Con respecto, maestra, a las voces que comenta la joven que está escuchando, creo que ese es, bueno, es algo muy peligroso, ¿no? Como esas voces le pedían que se suicidara, se cortara las venas, se tirara por el balcón, se tomara las pastillas, pero también he escuchado mucho que asesinos, incluso seriales, han escuchado esas voces para asesinar a otras personas. Entonces, este tipo de trastornos mentales son muy importantes que se puedan encontrar o diagnosticar a tiempo, ¿no? Porque sí pueden causar un daño muy grande, no solamente a la persona, como en esta ocasión a esta joven, sino también a otras personas, ¿no? Sí, así es. Y luego muchas veces a lo mejor pensamos, ¿no?, en la esquizofrenia y relacionamos con un deterioro completo y que sí es parte, ¿no?, de la enfermedad, este deterioro progresivo, pero cuando existe un tratamiento oportuno, las personas pueden retomar su vida. Ahorita no nos va a alcanzar el tiempo, pero en los siguientes videos em, aparece el caso de otra chica y pues ahí comenta, ¿no?, cómo pues ya ha comenzado a trabajar, tiene un trabajo a lo mejor de medio tiempo, pero ya es bastante funcional, ¿no? En algunos casos a lo mejor se van a ir con metas mucho más leves como su cuidado personal o que ayude en casa, al aseo, y así poco a poco hasta volverlo a reintegrar a la sociedad. No pensar que van a estar completamente aislados y encerrados en un hospital o en casa. Esa ya no es la meta ni la finalidad ahora de los tratamientos. Y pues, sobre todo que aquí la chica comenzaba, ¿no?, a compartir ya algunas estrategias de cómo afrontar, ¿no?, esas alucinaciones. No sé si han visto la película de Mente Brillante. Sí, En esta película pueden ver cómo utilizaba esta misma estrategia, ¿no? El darse cuenta de si algo era real o no, preguntándole a alguien cercano si esta persona que tenía enfrente, él también la podía ver. Y no encontré, pero también vi un video de otra chica que hablaba pues de sus alucinaciones y decía que ahí estaba, ¿no? Y las miraba todo el tiempo, pero aprendió a reconocerlas, pues que no eran reales y que eran una alucinación y simplemente a tratar de ignorarlas, ¿no? Y mientras daba esa conferencia, decía que en el público o la alucinación que ella tenía era la de un payaso. Entonces decía, ahí entre el público yo veo mi alucinación, pero la ve así como de reojo y ya no le presta atención, ¿no? Sabe que está ahí, la puede ver de reojo, pero ya no se va a enfocar solamente a su alucinación y le va a ocupar tiempo porque la va a ignorar ahora. Entonces es aprender a vivir con el mismo trastorno. Como actividad va a quedar realizar una nota clínica de la entrevista inicial de Arturo. En los siguientes dos enlaces viene una entrevista pues es una representación, ¿no? Pero es la entrevista inicial de un paciente con psicosis. Entonces, van a realizar una nota clínica. Esto es nada más en un párrafo, no me vayan a escribir toda una cuartilla. Una nota clínica es muy breve, entonces solamente describen
como si ustedes fueran el entrevistador, ¿no? ¿Qué es lo que observan? ¿Qué es lo que la familia refiere? ¿Qué es lo que el paciente refiere? ¿Qué información indagaron, pero que a lo mejor se niega de su presencia? Como por ejemplo, pueden iniciar como el paciente o el paciente de nombre Arturo se observa con ciertas características, su familia refiere ciertos comportamientos y también lo que el paciente llega a externar o aspectos que se indagaron, como, no sé, el consumo de sustancias, pero se niega el uso de sustancias o refieren no haber consumido sustancias. Y aquí en estos videos va a estar muy fácil sacarlo porque hace la representación, después deja un espacio para identificar lo que se ha indagado o lo que se ha encontrado. Entonces, utilizando esa misma terminología, van a redactarlo, solamente a lo mejor agregando palabras, enlaces como refiere, se observa, se indagaron estos aspectos, se encontraron este tipo de pensamiento, estos comportamientos, este tipo de lenguaje o de alteraciones, utilizando la terminología que se identifica más que la descripción, va a ser utilizar la terminología como tal, ¿no? Entonces dice pensamiento, lenguaje escaso y cuál es el término del lenguaje escaso. O piensa que lo van a controlar y la definición de qué es ese síntoma, cuál es el concepto que define ese síntoma, ¿no? ¿Sí queda claro? Profe, esos dos enlaces que se muestran ahí son de la misma entrevista. Sí, principalmente el primer enlace es el que se enfoca a identificar toda la sintomatología. ¿Hay alguna pregunta? Profe, a mí se me fue el internet y no pude escuchar. Les comentaba que de estos dos enlaces, del primero principalmente, hay una entrevista a un paciente con psicosis, entonces lo que van a hacer es la nota clínica de esa entrevista, como si ustedes fueran los entrevistadores. Van a redactar así en un párrafo lo que ustedes observaron, lo que la familia refiere, lo que el paciente refiere y aspectos o información que se indagaron, pero que pues no se niegan, ¿no? Como si se indagó sobre el consumo de sustancias y que sea como algo que nos vaya a servir para descartar o confirmar el diagnóstico, utilizando la terminología que allí mismo en el video representa una escena y después explican la terminología de lo que se identificó durante esa parte de la entrevista o los aspectos que se deben de indagar. Ah, Entonces, ok.